Nos pueden pasar. Bienvenidos a Efesios Televisión. Un aplauso al Señor, Él es bueno, hermano. Donde somos un lugar de esperanza y gente de promesa. Qué bendición es. Estamos localizados en el 516 Shop Court, Severn, Maryland. Es lo más hermoso que hay. Nunca. Y a continuación, Fusion Worship. Donde está tu corazón, ahí estarás tú. Es muy importante que reconozcamos lo precioso que Él es. Ahí donde usted está, adoremos juntos al Señor. Te adoramos, Señor. Amamos tu casa, Padre. Se hace fácil amarte. Sí, Señor. En mi alma, mi deseo es. Sí, Señor. Pueda amarte aún más que a mí mismo. Sea en mi corazón el fuego. Te adoramos. De tu amor. Se hace fácil amarte, Señor, en mi alma, mi deseo es que pueda amarte aún más que a mí mismo. Sea en mi corazón el fuego de tu amor. Aleluya. Precioso Jesús. Gracias, Señor.
Si hay algo que necesitamos es el fuego del Señor en nuestros corazones, para que tengamos ese amor por la casa de Dios y no la abandonemos cuando se nos ocurre abandonar la casa de Dios. El Señor es celoso con su casa y el Señor nos ha estado exhortando y nos ha estado preguntando: ¿dónde está mi honra si dices que soy tu padre? El Señor nos ha estado exhortando, el Señor nos ha estado llevando y nos ha estado preguntando: si soy Señor, ¿por qué no estás en mi casa? Si soy tu Dios, si me llamas Padre, ¿dónde está mi honra? Créame que el Señor ha venido poniendo ese sentir en nuestro corazón, y es como una pregunta para nosotros, es como una exhortación, es como un llamado a que amemos su casa, a que busquemos en su templo su presencia. Su palabra dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Que el fuego de su amor nos inyecte la pasión por estar acá, por amar su casa. Gloria a Jesús. Quiero darle la bienvenida en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Si tuviésemos visitas en medio nuestro, son bienvenidos. Y también le damos la bienvenida a cada una de las personas, los amigos, los hermanos que nos siguen a través de la página de Facebook de la iglesia, o que ven los mensajes, las predicaciones en YouTube. Queremos ser de bendición, queremos que usted sea parte de lo que Dios está haciendo con nosotros, con este pueblo que ha sido redimido y comprado con sangre, y por eso estamos contentos, felices de que usted sea parte de nosotros. Amén. Dele un aplauso a las visitas que están con nosotros en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero invitarlos en esta noche, gracias muchachos por ayudarnos, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. ¿Cuántos creen que Dios puede hablarnos en esta noche? Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas. Hoy el Señor quiere ministrarnos, el Señor quiere hablarnos, el Señor quiere concientizarnos de quiénes somos nosotros. Cuando esté listo, por favor, Lucas capítulo 10 del versículo 25 en adelante. Dice la palabra del Señor y lo leemos todos juntos a la letra, escrito de esta manera. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pare un momento ahí. Me llama mucho la atención esto. ¿Quién hizo esta pregunta? Un hombre preparado. Un hombre que interpretaba la ley, que interpretaba lo que estaba escrito para aquellos que no lo entendían a profundidad. Un hombre preparado con un título que no cualquiera tenía. Ser intérprete de la ley se requería de un estudio profundo y de una ceremonia que se les hacía tremenda. Y este hombre, que era de los grandes en el tiempo de Jesús, un intérprete de la ley, le hizo a Jesús una pregunta y le dice: ¿haciendo qué cosas voy a salvarme? Como que si haciendo algo uno se salva.
Continuemos, por favor. El versículo 26 dice, Jesús le respondió, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Yo supongo que la respuesta de este hombre no la sacó de un librito de notas. No abrió la Biblia, no la tenían. Tampoco andaba con el rollo ahí. Este hombre, por ser intérprete de la ley, sabía de memoria su respuesta. Y fue, verso 27, aquel respondiendo dijo, bueno, yo leo así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús, al ver la respuesta, le dijo, wow, bien hecho, bien has respondido, así se hace. Pues entonces, si has leído eso, vívelo, hazlo, haz esto, lo que has leído, eso tienes que vivir. Y entonces vas a heredar la vida eterna. Pero este hombre, intérprete de la ley, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, el problema es que yo no sé quién es el prójimo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Ese es el problema que radica en la iglesia de Cristo en el mundo, que nosotros no hemos aprendido a conocer quién es nuestro prójimo. Entonces Jesús, para explicarle quién era el prójimo, le contó una parábola. Verso 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. ¿De dónde venía este hombre? De Jerusalén. Por lo que estamos leyendo, este hombre era un judío que venía de Jerusalén, porque solo los judíos podían habitar Jerusalén en aquel entonces. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote no podía tocar a una persona que estuviese muerta. Y como había quedado prácticamente muerto, dijo, ¿qué me importa? Un sacerdote en aquel entonces era una figura importante en lo que era el templo. Era alguien con un servicio elocuente en el templo, era alguien importante, por decirlo así. Versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, este tal vez no tenía la misma posición que el sacerdote, pero era un hombre que pasaba en la casa de Dios, es decir, pasaba en el templo, servía en el templo. Sabemos que los levitas habían sido llamados para servir en la casa de Dios. Así que el levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. Aquel que pasaba metido en la iglesia, metido en el templo, vio al hombre que estaba golpeado, que estaba tirado, lo dejó y se fue. Pero un hombre de Samaria, pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole,
fue movido a misericordia. Hermanos, aquí hay una lección extraordinaria. Un samaritano, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Quiere decir que él se bajó de su caballo y subió al hombre que estaba golpeado en su cabalgadura, lo llevó, quizás se desvió de su camino, lo llevó a un mesón, a un lugar, y cuidó de él. Quizás era por las 3 de la tarde, quizás era por la mañana, cuidó de él todo el día y cuidó de él toda la noche. Otro día, al partir, sacó quizás lo único que le quedaba, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces, Jesús le cuenta la parábola al intérprete de la ley. Y entonces Jesús se dirige al intérprete de la ley y dice: dime, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete le respondió y dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Segunda frase: haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo que el samaritano. Todos estamos invitados por Jesús a hacer exactamente lo que el samaritano hizo con aquel hombre. Tenga la bondad de sentarse, por favor. El tema de esta noche es: ¿quién es mi prójimo y cómo debo tratarlo? Salude a su vecino y dile: hoy aprenderás quién es tu prójimo y cómo tratarlo. La historia del buen samaritano es tan representativa. Sin embargo, en la parábola que Jesús cuenta, hay más de lo que nuestra interpretación humana común sugiere. Hay más de lo que el intelecto puede leer. Hay una enseñanza profunda que el Señor quiere que nosotros aprendamos. No de gusto la Biblia dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Debemos recordar que la historia en sí era simplemente una respuesta a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? La parábola tiene que ver con la ayuda a los maltratados, los indefensos y los olvidados. Jesús quiso enseñarnos más de todo eso. Cómo reconocer los múltiples rostros de nuestro prójimo. El Señor estaba ilustrando lo que era el amor. Estaba ilustrando lo que era su amor. Estaba ilustrando lo que debe de ser nuestro amor hacia el prójimo. Diciéndonos que todos deberíamos de amar de la misma forma a los demás. No solo aquellos que amamos por naturaleza o que pensamos que merecen nuestra ayuda. Nos dio muchos ejemplos. El Señor nos dejó muchos ejemplos de quién puede ser nuestro prójimo. Nuestro prójimo quizás puede ser aquel que no merece nuestro respeto, el que no te entiende.
quizás sea una persona o quizás sea un grupo, o aquellos que nosotros los etiquetamos como enemigos. La parábola de Jesús enseña que usted y yo estamos llamados a amar a quienes nos aborrecen, no a quienes nos aman. Si ustedes aman a los que aman, qué bien hacen. Así hace todo el mundo, dijo Jesús. ¿Dónde está la diferencia? En que amemos a los que nos aborrecen. Los evangelios nos recuerdan constantemente que los judíos odiaban a los samaritanos. Los veían como inferiores en cuanto a su origen racial, creencias religiosas, política. Los judíos odiaban a los samaritanos. Y por el otro lado, había un resentimiento de los samaritanos contra los judíos. Un resentimiento profundo, se sentían completamente malinterpretados, perseguidos, marginados por la conducta de los que supuestamente era el pueblo de Dios. Entonces vemos a Jesús como el héroe de la parábola, que elige el amor. Elige amar entre las personas a las que quizás no son los que nos caen bien. Pero el héroe de la parábola eligió el amor entre las personas a las que Dios nos llama a extender la mano. Están las que nos... Mire, tu prójimo es aquel que te ha juzgado mal. Tu prójimo es también aquel al que quizás nosotros juzgamos. Y nos parezca o no nos parezca, nos guste o no nos parezca, esas personas son nuestro prójimo. El prójimo no es aquel a quien tú amas y él te ama a ti. Esto era lo que Jesús quería enseñar acá. ¿Estamos acá, iglesia? Porque es muy natural que enfoquemos nuestro amor en quienes nos corresponden con el mismo sentimiento. Sin embargo, la parábola de Jesús desafió la creencia judía. Jesús ahí hizo algo, hermano, que era para explotar. Escúcheme bien, por favor. El hombre samaritano no tenía ninguna razón lógica para cuidar del hombre herido. ¿Por qué? Porque este era judío. ¿Por qué un samaritano iba a ayudar a un judío? Y este hombre no era un sacerdote, no era un levita, era simplemente un samaritano. El judío era un extraño, era un enemigo. Y probablemente el hombre herido jamás iba a actuar así con un samaritano. I know God is talking to us. Sé que Dios está hablando a nosotros. No sé si están entendiéndome, pero están bien serios, están bien... Gloria a Dios por eso. ¿Usted cree que el samaritano, hermanos, lo hizo pensando, este judío algún día me va a hacer un favor? No. Pero el amor de Jesús siempre está más allá de la lógica y de toda lógica del ser humano. Por eso es que el amor de Dios, el amor cubre multitud de pecados. De cierta manera, la compasión del samaritano arruinó los planes personales, se arruinó a sí mismo sus planes. No solo se detuvo a ayudar, sino que también dio lo que necesitaba a alguien que probablemente
quizá dijo, yo lo voy a ayudar o pues, a ver, tal vez se salva. No, el samaritano lo hizo con amor, con intención. Lo cuidó, vendó sus heridas. No lo hizo diciendo, a lo mejor sobrevive. El viaje del samaritano era un viaje largo, de Jericó hasta lo más largo, agotador. Tuvo que caminar a pie, por decir otras cosas, caminos peligrosos. El samaritano ayudó al hombre herido, cuidando de él lo mejor que podía, corriendo con los gastos, al punto que se quedó sin dinero y tuvo que prometer al propietario de la posada que después le pagaría todo lo demás. Y me imagino, dijo, a lo mejor cuando venga a pagar la cuenta, este herido ya va a estar recuperado y tal vez ya haya abandonado la posada. Pero él lo hizo. Entonces, aquí la enseñanza nos sugiere una pregunta. ¿Ayuda usted a los necesitados solamente cuando eso no le causa ninguna molestia? ¿Tiene usted algunas condiciones en cuanto a quién ayudará o a quién no ayudará? ¿Tiene usted ese problema de con este me junto y con este no? ¿Tiene usted esa indiferencia de marcar o de etiquetar a las personas? Este es un samaritano, como los judíos lo hacían con los samaritanos. ¿Ayudaría usted a alguien que jamás le va a dar las gracias? ¿Ayudaría usted a alguien que nunca le va a pagar? Es propio de la naturaleza humana querer recibir crédito por el bien que hacemos. Eso es natural en nosotros. Pero el desafío de Jesús en esta parábola es ayudar, o ayudas tú a alguien que no esperas que te regrese el favor, porque entonces no es favor. Podemos sentir que nuestro resentimiento es justificado cuando la persona que ayudamos parece desagradecida o no responde como nosotros creemos que es correcto. El samaritano sabía que el hombre que estaba medio muerto no era capaz de expresar agradecimiento ni devolver la ayuda que había recibido. Sin embargo, decidió ayudarlo. El samaritano sabía, este es un judío. Es más, ojalá que me despierte antes de que se dé cuenta que quien lo está ayudando es un samaritano, porque es capaz de dejarse morir en vez de que se deje ayudar. Los discípulos, Pedro por ejemplo, había crecido con toda su vida con la mentalidad que los samaritanos no serían salvos, que el Mesías era solo para los judíos. Su mente estaba bloqueada, cerrada a otra verdad. Y este es un problema que tenemos los seres humanos. Aprendemos algo y nos cerramos y decimos, de aquí nadie me saca. Esto es lo que yo sé, esto es lo que yo he aprendido y así es como voy a llegar al cielo. Jesús vino a desafiar no solamente una verdad, sino a enseñarlos algo mejor. Pedro no podía recibir otra cosa diferente. Estaba encerrado en una sola cosa, lo que él creía. Es por eso que Dios mismo tuvo que darle una visión y hablarle. Porque no hubo hombre terrenal que lo convenciera de otra cosa. Dios mismo tuvo que aparecérsele para hacerle entender a Pedro que los samaritanos también eran dignos de que Jesús muriera por ellos también. En el libro de Hechos capítulo 10 verso 28 nosotros hemos leído la historia y dice este versículo, no vamos a leerlo todo o todos los versos, pero mira, este versículo es clave. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse
a un extranjero. Mire lo que tenía Pedro, hermano. Pedro decía, es abominable juntarme o acercarme a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios mismo tuvo que enseñarle a Pedro que los samaritanos no eran inmundos, no eran comunes. Dios mismo tuvo que venir donde Pedro. Le recomiendo que lea el capítulo 10 para que entienda la historia completa de la visión que tuvo Pedro. Pero a él no se le dijo, mira, exprésate de esta manera. No, él aún con la visión que había tenido, él le dijo a Cornelio y a la familia de los que estaban ahí que no era cualquier cosa. Les dijo, ustedes saben muy bien, yo soy judío y es abominable para nosotros juntarnos o acercarnos a un extranjero. Él se había formulado la idea de que solo ellos podían ser salvos. Eso era un patrón de comportamiento como el que tenemos muchos de nosotros, que creemos que solo nosotros podemos ser salvos. Y cuando vemos que un hermano, una hermana, un joven, hermano, falla, hermano, ya lo clasificamos como fuera del reino de Dios. Mucho menos considerarlo nuestro prójimo. Usted me dirá, ¿cómo? Si vemos a un hermano, a una hermana que hace algo que en nuestra mente está incorrecto, entonces nosotros formamos una barrera. Como nosotros formamos esa barrera porque esta persona no va de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que yo sé, entonces ponemos una barrera y en esa barrera decimos, con este no me junto, no me revuelvo, con este yo no me acerco a él, yo hago una barrera. Es más, ni lo saludo. Jesús pregunta, amarás a tu Dios con todo tu mente, tu corazón, tu alma y a tu prójimo también, como a ti mismo. Lo que ocurre con nosotros los seres humanos es que nosotros al encontrarnos con alguien que nos hace algo o que de pronto vemos que está haciendo algo que no nos parece, le hacemos un juicio. No lo llevamos ante un juez, le hacemos un juicio. Entonces, en base al juicio que le hacemos, ese juicio va en base a lo que yo conozco, a lo que yo sé. Entonces, le hago un juicio y en el juicio lo encuentro culpable. Y como lo encuentro culpable, le formulo o le pongo una barrera. Hay un patrón de comportamiento que indica que no puedes aceptar otra cosa que lo que tú sabes. Es decir, estamos aquí, yo no puedo aceptar otra cosa que lo que yo sé. Eso es, y así es como tiene que ser. Entonces, cuando hacemos un juicio sobre los demás, lo primero que ocurre es que nos estamos cerrando las puertas a nosotros mismos. No espere que la gente cambie para amarla. Desbloqueemos nuestra mente. El ser humano por naturaleza tiene dos cosas, amados: reacción y respuesta. La reacción determina la condición espiritual de cada persona, la condición espiritual y mental. El mecanismo de autodefensa humano está listo para reaccionar en contra de aquello que no cabe en lo que yo sé. La respuesta indica un cambio de mentalidad abierta a entender quién es mi prójimo. Un ejemplo: un hombre está en una esquina de una calle y está esperando el tráfico, que los carros pasen,
Él está concentrado, viendo a la derecha y a la izquierda, esperando que el tráfico se despegue para cruzarse. Él no está pensando en otra cosa. Esto es un ejemplo que le estoy poniendo. De pronto, siente unas manos fuertes por detrás que casi lo empujan así hacia la calle. Si eso pasaría con usted, ¿cuál sería su reacción? Algunos dirán, le doy un revesazo. Ese es el revesazo de cristiano que nosotros damos a veces cuando alguien nos pone sus manos, nos critica, nos señala. Un revesazo eso se llama reacción. Porque creemos que nos quieren agredir, que nos quieren golpear, que nos quieren hacer daño. Entonces reaccionamos. Pero son dos cosas. Y la respuesta es que esta persona reaccionó a su instinto natural. Pero inmediatamente se da cuenta que el que lo empujó era una persona que venía con muletas, tropezó, se iba a caer y se detuvo en él, por eso le puso las manos. Entonces, es el momento de la respuesta. ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? El tráfico está despejado. Tiene dos opciones: la respuesta o continuar. Sin importar si va fuera de tiempo, si va con hambre. Él tiene que mostrar una respuesta. ¿Cuál sería la suya? No, el patrón de comportamiento que tenemos aquí nos indica, y hay un palpitar en tu mente que te dice: yo haría la respuesta, pastor, ¿qué cree? Yo me bajo, lo ayudo, hasta le doy 5 pesos para que se compre algo. Sí. ¿Y usted pretende que yo le voy a creer? ¿Cómo usted sabe que usted es alguien que ama a su prójimo? ¿Cómo usted sabe eso? ¿Cómo sabe usted que usted ama a su prójimo? ¿Cómo sabe usted que el Señor le está dando la respuesta a la pregunta que usted está haciendo? Señor, ¿qué cosas dice la ley que debo de hacer yo para heredar la vida eterna? Bueno, consideremos solo la última: amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo sé yo que amo a mi prójimo? ¿Cómo sé yo que estoy cumpliendo los requisitos que Jesús le dijo al intérprete de la ley, de lo que estaba escrito obviamente? ¿Cómo sé? Si tú has hecho un apto juicio, si has puesto una barrera, has dicho: con este no me junto, a este no le hablo, a este, no estás amando al prójimo. Si estamos haciendo comentarios de fiscales, estamos teniendo prejuicios, no estamos reconociendo nuestra posición, nuestro llamado, no estamos determinando ayudar. Siempre, escúcheme, siempre la necesidad nos hace partícipes del dolor del prójimo. Nuestro anhelo debe de ser conocer más a fondo de la necesidad para manifestar nuestra ayuda y sobre todo nuestro amor. La necesidad que tiene tu prójimo te hace reconocer que tú eres parte de la solución. Por cuanto somos hijos de Dios, estamos llamados a ser instrumentos de compasión en las manos de Jesús, no a ser fiscalizadores. Entonces, ¿cómo debo de manifestar mi actitud correcta hacia el prójimo? Número 1, debo de identificar su necesidad. ¿Cuál es la reacción que debemos de tener?
alcanzar su vida. No hay que esperar una crisis. Debemos de aprender a amar a esa persona. Debemos de acercarnos a ella. Debemos de conversar. Debemos de establecer una relación. A lo mejor esta persona necesita ayuda de mí, o posiblemente yo necesito ayuda de ella. No hagamos el juicio y pongamos la barrera de no me acerco, no le hablo. Hermanos, yo sé que estoy predicando y a lo mejor usted dirá, pastor, sí, pero, hay muchos peros. ¿Y sabe qué? Pablo también dijo, el apóstol dijo, miren hermanos, les dijo a los corintios, yo escucho que entre ustedes hay disensiones, hay pleitos, hay contiendas. Yo sé que eso pasa y eso va a pasar para que se manifiesten los que son aprobados. Y Pablo exhorta fuertemente así, porque muchos de nosotros esperamos en las iglesias que seamos, como le dijera, no hay una iglesia de las que Pablo, por ejemplo, fundó, a la que nos pusiésemos comparar, por ejemplo. Siempre vamos a tener esa batalla, esa lucha. Entonces hay que aprender a vivir amando al prójimo. No hagamos esa barrera, no nos formulemos esa barrera. Debemos de desarrollar una relación más profunda. Debemos de compartir su carga en amor, en intercesión. Debemos de aprender a ser oidor abierto y no fiscalizadores, estando con intención y prestos a brindar más que un Dios te bendiga. Algunos decimos un Dios te bendiga por compromiso, porque estamos en la casa de Dios. Las vidas que se encuentran en crisis o necesidad no necesitan una actitud de fiscalización, sino de compasión y ayuda. Debemos de manifestar la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Debemos mirar con los ojos de compasión, debemos de formar en nuestra mente la idea de yo también puedo ser el prójimo de él. Reconocer quién es nuestro prójimo y entonces aprendemos a amarlo. En esencia, lo que Jesús quiere es que invirtamos tiempo en la pregunta, para que de esta manera podamos poner a otros antes que a nosotros mismos. El samaritano que estamos viendo en la historia vio a otro ser humano que merecía ser tratado con dignidad, sin importar su religión, su raza, su condición, sin importar que él mismo era odiado por el que estaba ayudando, malinterpretado, marginado. Decidió convertirse en amor para esta persona. Aquella persona que nos señala, que nos critica, que nos ofende, que lo que sea, es la persona que Dios me está poniendo al frente para demostrarle mi amor. Porque no es fácil siempre amar a alguien en la misma medida que nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad que no es fácil? ¿Y qué dice el versículo? Y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, esto nos exige una decisión de conocer la verdad acerca de cómo Dios ve a esa persona. Si nosotros conociésemos la verdad de Dios, cómo Dios ve a esa persona, entonces cambiaríamos nuestra manera de actuar. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los judíos, los religiosos, los fariseos o los escribas, lo señalaban y lo criticaban. ¿Y saben por qué? Porque él comía y se sentaba con borrachos y prostitutas.
era criticado. Esta parábola revela dos cosas muy importantes, maravillosas. En primer lugar, si por alguna casualidad nosotros llegásemos a tener reservas, es decir, si nosotros nos llegásemos a encontrar con una persona a la que por alguna razón no le caemos bien, así somos los humanos, es que no sé, no me cae bien, pastor, ¿qué quiere que haga? ¿Sabes? Dios te está poniendo a esa persona al frente de ti para que tú seas sus manos, sus pies, y para que usted le dé lo que usted tiene de Dios. Así que bueno que nos encontremos con una persona que no me cae bien. Persigue a esa persona, búscala, pídele su número de WhatsApp, de teléfono, de Instagram, de Facebook, búscalo, invítale un café, desafíate a ti mismo, decide amarlo, ayuna por él, ora por él, búscalo, y entonces tú sabrás quién es tu prójimo. De lo contrario, nunca lo vamos a aprender. Ahora, pregunto, ¿es precisamente eso lo que hacemos nosotros? Hermanos, no es que esté cansado, pero siempre en la iglesia de Cristo en el mundo, siempre nos reunimos con los mismos, vamos a comer con los mismos, siempre tenemos el núcleo de... Es que el hermano me entiende, porque hablamos el mismo idioma. Es que con el hermano sí voy, porque con él sí podemos hablar con libertad. Es que busca a la persona ¿sabe qué, hermano? No le digas, mira, hermano, tú me ofendiste, tú me hiciste esto, ¿sabes qué? Te voy a invitar a un café. No, ese es venganza, hermano. Amén. No. En segundo lugar, la persona que el Señor ha puesto en tu camino tiene algo que darte a ti. La oportunidad de crecer espiritualmente. Porque entonces dirás, ya no tengo ese problema. Al que no me cae bien, es el que más bien me va a caer porque lo voy a amar. Porque Jesús no me ha mandado a mí a elegir quién me cae bien, quién me cae mal. ¿Estamos acá, iglesia? Así que si el Señor le dirige a usted una persona que tiene una necesidad, lo más probable es que el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Aquí tienes un examen para que crezcas espiritualmente. Debemos de mantener nuestros ojos abiertos, nuestros oídos abiertos para recibir de esa persona cualquier cosa con la que el Señor quiera bendecirnos. Porque al fin y al cabo, usted también es el prójimo de alguien, hermano. O sea, no solo trata de buscar quién es mi prójimo, usted es prójimo de alguien. El amor a la manera de Cristo es totalmente contracultural y exige una manera de pensar que es ajena a la de este mundo. La verdad es que no podemos hacer lo que Jesús nos enseña a hacer sin su gracia obrando en nosotros. Lucas capítulo 6, verso 32, Jesús dijo, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pregunta, ¿verdad? Porque también los pecadores aman a los que los aman. O sea, si usted ama y anda con su grupito, claro, él te hace favor, tú lo amas, él te ama, te presta el carro, tú se lo prestas. Y, bueno, hazlo con aquel que no te ama, ese es tu prójimo. Jesús en la enseñanza del Sermón del Monte nos dice cómo ser radicalmente diferentes del mundo. Y en el versículo 27 dice, pero a vosotros los que oís os digo,
amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué hay que hacer con los que los aborrecen? O sea, ¿qué es hacer el bien? Hermano, usted que me aborrece, o sea, así entre interiormente pensando, ¿no? Usted que me aborrece, usted que me critica, usted que me señala, hermano, Dios le bendiga. Mire, fíjese que yo he sentido la exhortación de parte del Señor de invitarlo a comer, de invitarlo a un café. Usted necesita algo, alguna ayuda, allá de aquel si sale con el caballo no amansado, ¿va? Usted tiene que hacer su parte. Tiene que hacer su parte. Dice que tenemos que buscar hacer el bien a los que nos aborrecen. Y tenemos que bendecir a los que os maldicen. Y tenemos que orar por los que nos calumnian. Estoy leyendo Lucas 6, 27, 28. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró una hora por aquellos que lo calumniaron? ¿O solo dijo, Señor, lo entrego en tus manos, mía la venganza, dice Jehová, tú pagarás? Oiga, hermano, esa oración no llega al cielo ni al techo. Jesús continúa diciendo, hagan bien a quienes hagan bien a quienes no han hecho nada con ustedes. Sean misericordiosos con las personas ingratas, aún con las perversas. No juzguen ni condenen a nadie. Ahora bien, ahora sí voy a comenzar a predicar. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, se odiaban. Entonces, como este intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿qué debo de hacer? Si Jesús como judío defiende a los samaritanos, se mete en problemas. Si Jesús como judío halaga, exalta a los samaritanos, se iba a formar un disturbio. Así que Jesús le dio la oportunidad al intérprete de la ley que él mismo respondiera, para que no lo hiciera Jesús. Le dijo, mira, entre otras palabras, Jesús dijo, mira, yo no te puedo decir quién es el prójimo, por eso te pregunto a ti. Te voy a contar esta parábola, te voy a contar esta historia. Ahora, tú dime quién es el prójimo. Y no le queda otra opción que decir, pues el prójimo es el que usó de misericordia. Entonces Jesús dijo, ¿sabes qué? Tú lo has dicho, yo no dije nada. Tú lo has dicho. Jesús dijo, los samaritanos son mejores que ustedes. Tú lo has dicho, yo no dije nada. Tú hiciste un juicio en base a la parábola. Y te diste cuenta y te enteraste que el samaritano es el prójimo. Cuando nosotros hacemos un juicio, hermanos, nosotros nos formulamos una idea de que podemos, que solamente nosotros podemos y nosotros sabemos y que de ahí nadie nos va a sacar. El apóstol Pablo, anteriormente llamado Saulo, estaba con el mismo problema. Él creía que su religión era la única religión y la defendía con espada y machete, hermano. Él perseguía a la iglesia. Él tenía un patrón de comportamiento que decía no, no y no. Yo no acepto otra verdad que la que yo sé. A mí me han enseñado esta verdad y esta es la verdad. Y Dios es Dios y Él es único. Y estos no son evangélicos. Estos evangélicos son herejes. Estos evangélicos merecen que mueran porque están enseñando otra cosa que no es lo que yo sé. Pablo estaba cegado, estaba cerrado, un celo profundo por lo que él sabía. Entonces tuvo que aparecérsele el Señor en el camino a Damasco y decirle, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo?
¿A quién? Al Señor. No al hermano. No estaba persiguiendo al hermano. Estaba persiguiendo al Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Cristo, no es de un hombre. Entonces cuando nosotros perseguimos, hermanos, cuando nosotros nos formulamos ese juicio, no estamos haciéndole daño al hermano, le estamos haciendo daño a Cristo. Cristo, me imagino que llora cuando ve nuestro comportamiento, cuando ve nuestra forma de actuar, cuando ve cómo nosotros criticamos su novia, señalamos su novia. Entonces Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Pablo no sabía que estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba encerrado en una sola verdad y nadie lo sacaba de ahí. Ese es el problema de nosotros, hermanos. Nos han enseñado a que lo que aprendimos y que nadie nos va a sacar de ahí. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre esté preparado para servir al Señor. En otras palabras, nosotros somos responsables y tenemos que tener una mente abierta, porque tú eres las manos de Jesús. Él es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Tú tienes una función en el cuerpo de Cristo, pero no es la función de fiscalizador. No, es la función de el prójimo, ver a tu hermano como al prójimo. Póngase sobre sus pies, por favor. ¿Están aquí, iglesia? Cuando usted entienda quién es su prójimo, usted va a ser diferente. Porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. ¿Cuál es nuestra reacción cuando escuchamos de alguien que nos está agrediendo verbalmente? ¿Qué hermano va a ser? Es lo primero que decimos, ¿verdad? Y va a la iglesia. En vez de decir: el hermano, Señor, gracias porque me lo estás poniendo para crecer espiritualmente. Busco el número y le llamo: te invito a un café, hermano. Quiero hablar contigo. A su nombre. Gloria al Señor. Esta parábola nos sugiere a nosotros que Jesús no se metía en problemas. Mire, cuando usted va a hablarle del amor de Cristo a alguien, no hable en base a su conocimiento, hable en base a su amor por las almas. No hable en base al: mire, varón, yo he estudiado la Biblia, yo sé esto. No, hermanos. Hable en base a su amor. ¿Y sabe qué? Por ejemplo, para hablar a una persona que no se ha convertido al evangelio y esa persona le dice: mira, yo soy de esta iglesia y aquí yo sé la verdad. Usted no tiene que discutirle, tiene que halagarlo, tiene que decirle: sí es cierto, claro que sí, muy buenas personas. Usted tiene que entrar para dejarle una puerta a él abierto. Y ahora juntos saque su Biblia y en su Biblia, no en la mía, en su Biblia estudiemos. En su Biblia miremos lo que dice aquí. Y mire, la próxima vez que vengamos, usted me tiene una pregunta para mí. A lo mejor yo estoy equivocado y usted me va a ayudar. Usted le da una oportunidad a esta persona y dice: mire, entonces usted se prepara. Esta persona lo vuelve a recibir y usted vuelve a entrar con el evangelio de la paz. Pero si de una vez le decimos: mire, varón, si usted no cree en la palabra, si usted no cree en lo que está escrito acá, hay dos lugares donde el ser humano va. No le vuelven a abrir la puerta, ni lo vuelven a saludar, ni lo vuelven a ver, y lo califican como para ser como ese evangélico. Gloria a Dios.
Vamos a hacer una oración en esta noche. Le vamos a decir al Señor: enséñame quién es mi prójimo y ayúdame para ir con Él. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios. Si desea contactarnos, puede llamar al 443-955-9677 o a nuestro correo electrónico nelson1amaya@gmail.com o a nuestro WhatsApp +1-443-955-9677.